manera constante. Vamos, en pocas palabras, vamos a hablar de la gente más importante que actualmente tenemos en México en la escena comiquera. Y no necesariamente es gente que esté haciendo cómic como tal. Recordemos que estamos en un país donde la escena comiquera pues es bastante... Vamos a ponerle nombres, vamos a ponerlo con las palabras reales, es bastante pobre. De hecho lo podemos ver aquí, la idea es que una minicon pues estuviera plagada de toda la gente que está haciendo cómics en México. Creo que aquí tenemos a los más representativos. Tenemos a la única editorial que se está dedicando a publicar cómic, que es Corteza, a los cuales les mando un saludo y qué bueno que se unan a este tipo de eventos. Por ahí está Resistencia, que también parte de su catálogo es publicar cómic, en particular cómic nacional, lo cual pues es bastante loable. Sexto Piso. Bueno, tenemos a Sexto Piso, que está publicando cómic, distribuyendo cómic extranjero, y aparte tiene algunas obras de autores nacionales, muy pocas, pero bueno, parece que poco a poco están sacando materiales. Pero la idea es hablar de esas personas que están promoviendo la cultura, y lo vamos a platicar en dos vertientes. Por un lado están las gentes que actualmente son alguien en el mundo del cómic mexicano, y lo vamos a acompañar de las personas que consideramos históricamente, bueno, cuando hablamos históricamente nos referimos por lo menos de los años 80 para acá, que promovieron al cómic de una manera constante, de una manera, y que yo creo que sin ellos la escena comiquera que tenemos actualmente sería muy muy diferente. Entonces vamos, es la gente que ha dejado huella. Vamos a empezar. ¿Alguien trajo la listita que habíamos hecho? Oh, qué gente con ustedes. ¿En qué quedamos, Rodro? Bueno, ¿Quién es aquí el profesional y que tiene toda... programa de radio? No, yo no soy. ¿Quién? Yo no cobro por hacer esto, Pati. Pero bueno, vamos a iniciar con un personaje actual, porque nos gusta crear polémica, pero creo que la escena comiquera actual en México está ahorita en un punto de inflexión, pues que se antoja interesante. Por un lado, la producción de cómic creo que ha aumentado, si lo comparamos con lo que había hace 5 años, yo creo que ahorita hay un poquito más. El problema es lo de siempre, salen un montón de números uno, o hay muy buenas intenciones, pero no existe continuidad. Entonces, creo que eventos como la Minicon, su importancia radica justamente en que todos esos autores que tengan propuestas nuevas, pues vengan y las muestren, porque ¿dónde más conseguimos cómics mexicanos si no es en estos eventos? Está por ahí Festo, está La Mole con su área de artistas mexicanos, pero fuera de eso no encontramos cómics mexicanos, salvo en muy contados lugares, en algunas tiendas, aquellos autores que se saben mover, que han logrado meterse a estas tiendas, pero de ahí en fuera no podemos encontrar a nadie. Pero vámonos, y creo que pues una de las personas que tenemos que mencionar, nos guste o no, es Luis Gantús, que ya lleva varios años promoviendo el cómic, independientemente de la opinión que puedan tener de él, o independientemente de las amenazas que haya proferido contra un miembro de esta mesa. Creo que no podemos dejar de mencionarlo. Contra ti. Sí, contra mí, claro. ¿A ti no te ha amenazado? No, todavía no. No, a ti le... Se me hace raro, pero no. Pero bueno, independientemente de eso, no podemos negar su labor como promotor del cómic. Y también independientemente de las amistades o enemistades que se haya ganado haciendo, pero lo cierto es que pues desde mediados de los 90s, Gantús tuvo la visión de hacer este primer gran evento. Y digo gran evento porque no fue el primer evento de cómics en sí, pero sí fue el primero que fue de forma masiva, que fue popular y que de alguna manera ayudó a cimentar lo que en el 93, ¿cuándo salió La Muerte de Superman? ¿92? Lo que en el 92 conocimos como el boom del cómic, que fue, pues, a nivel occidental fue algo muy grande. México no fue la excepción. Y, pues, él, de la mano de gente como Martín Arceo, de su hermana, se supo rodear de un gran equipo que hicieron la Conque, uno de los eventos más memorables que tenemos fecha. Y que, vamos, yo me imagino, quiero pensar que ellos lo habían visto como una minicon, pero se le salió de las manos, y el mismo Gantús alguna vez lo ha platicado, se le salió de las manos la Conque, se convirtió en un evento que rebasó cualquier expectativa que tuvieran de asistencia, rebasó una expectativa en cuanto a la oferta que hubo de cómic. Yo recuerdo en la primera Conque me topé con grandes cómics mexicanos como Ultrapato, ya desde aquellos años, y bueno, ahora con Festo también, pues tenía toda la intención de promover autores mexicanos, de promover la producción de cómic mexicano, cosa que ya, bueno, por distintos factores no se ha logrado. Pero creo que, vamos, Festo sigue siendo un referente en cuanto a la promoción del cómic mexicano. Y repito esto, nos guste o no, porque tener un foro como lo es la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil, con una asistencia de casi 400,000 personas, vamos, no es poca cosa.
para que si un autor de cómic quiere obtener visibilidad, vaya y se plante ahí? Y que además hay algo que hay que mencionar de Gantuz, de nuevo, nos guste o no. También ha planteado ciertas tendencias, ha estado como en la cabeza de las últimas tendencias como creadores, ¿no? Hubo un tiempo cuando fue encargado de relaciones públicas y de promoción de Caligrama, cuando él se encargó solito de difundir la idea de que el futuro del cómic era la novela gráfica. Y de ahí un montón de autores que se jalaron a esa misma tendencia y empezaron a apostar por la idea de la novela gráfica que estaban vendiendo. Y varios autores iban con él y lo siguieron y empezaron a marcar esa pauta. Posteriormente descubre la idea del webcómic y también la empieza a vender como el futuro del cómic mexicano, y empiezan a crear colectivos como el colectivo Balazo, junto con Bachan, el mismo Luis Tapia, etcétera, y empiezan a salir un montón de proyectos encima. Y ahorita pues bueno, ya está dedicado a Festo, pero también ha sido y marcado cierta pauta a nivel autoral en México. Aquí como Rodrigo lo menciona, y quiero como aclararlo, aquí estamos hablando de la gente por su trabajo, independientemente de las cuestiones personales, ¿no? Luis, al final del día, y él siempre lo ha dicho, él quiere vivir del cómic y lo está haciendo. Es de las pocas personas que a la fecha uno se encuentra que diario está trabajando y está cobrando por hacer algo que está alrededor o tiene que ver con el cómic. Y poca gente puede decir que vive realmente todos los días por estar involucrado en este negocio, ¿no? Más allá de alguien que trabaje para una editorial, etcétera, ¿no? Que aparte también es muy importante que lo que hace Luis Gantuz es efectivamente no hacer cómic, pero sí hacer eventos de promoción, las exposiciones, el facilitar una vitrina para los autores de cómics, su participación en convenciones de cómics fuera del país, para donde va a hablar de cómic mexicano, su asesoría para editoriales que quieran publicar autores mexicanos. Eso también es muy importante, y realmente creo que es el tipo de trabajos que hacen falta en una escena como la nuestra. Y perdón, nada más para cerrar la idea que traía, si alguien más no lo está haciendo, y si Luis quería o quiere vivir del cómic, él lo que ha hecho es que él se ha buscado el poder conseguirlo, ¿no? Que eso yo creo que lo loable en su caso, que se le podrá criticar muchas veces, que lo acusan de jalar siempre a sus amigos, pero él tiene que, o generalmente tenemos que contar primero con la gente que tenemos más cercana, ¿no? Pero bueno, lo que quería aclarar aquí era eso, que él mismo ha estado jalando para poder conseguir. Él no dibuja y está publicando hace ya creo que 3 o 4 años en El Chamuco, ¿no? Y ya tiene otro público que no tiene nada que ver con el cómic tradicional, que lo sigue, que está comprando sus libros, y ahí va, ¿no? Y de hecho la ventaja que él ha tenido a nivel de profesionalización es que se ha logrado vender como experto en cómic. Entonces la mayor parte de los medios masivos, digamos así, revistas, periódicos, televisión, cuando quieren hablar de cómic, pues bueno, terminan acercándose a Luis Gantuz de alguna forma, ¿no? Y también además de sus crónicas, o no sé cómo se llaman, apuntes chamánicos, que hace con recortes que le hizo Bacha en algún momento, también escribió un cómic al lado de Luis Fernando Tapia, que no me acuerdo cómo se llama. Apache contra Revolver. No, bueno, hacía los diálogos, ¿no? Él se apoderó de ese título porque sí lo hicimos en Mancuerna. Sí. Pero él ni lo escribió, ni lo dibujó, sí No, lo imprimió. sí. Y Le puso los diálogos, ¿no? Creo ver, que más bien era como un poquito el rollo de la idea del método Marvel, pero chusco. Él agarraba tus cartones y ponía los diálogos con cheats internos de mayor o menor fortuna. se copió del mismo método de Aztecas contra Román. Ajá, exacto. Pero eso es lo que él básicamente hizo. Todo lo demás tiene bastante razón, no se le puede negar su mérito. Gracias. Y aquí lo interesante sería ver cómo sería la escena comiquera actual si no hubiera existido un Luis Gantuz. O sea, alguien más habría hecho eventos de cómics. Lo que no sabemos es si esos eventos hubieran tenido el eco como fue la Con, que los que vivimos la Con, que todavía la recordamos con mucho cariño, o si hubiera sido alguien más capaz de haber juntado a tantos autores en los primeros Festo. Entonces habrá que hacer la consideración histórica De jalar a muchos autores en los primeros y alienar a otros tantos en los últimos. No, ese también es un caso importante. Que viene siendo como el asunto. A final de cuentas, decíamos,
La Conque no fue el primer evento comiquero, ya había una convención en Monterrey. Hubo incluso unos meses antes de la Conque un evento en Aragón, etcétera. Hubo varios eventos como en simultáneo, mucha gente queriendo empezar a jalar el boom de la muerte de Superman para empezar a hacer eventos. Entonces alguien lo hubiera terminado haciendo, pero sin duda la Conque fortuitamente o a nivel un montón de cosas. También porque Luis Gantús, si algo ha sabido, es rodearse de gente hábil que sabe. Y que sabe. Exactamente. O sea, a final de cuentas, recordemos que la Conque no la crea él solo, la crean al lado de Martín Arceo, de Gabriela Maya, que casi nadie la recuerda. En la segunda incluso la organiza también con Rafael Delgado, que también casi nadie recuerda. Y sobre todo cuenta con el apoyo de un montón de gente del medio en ese momento, que es los que le ayudan a impulsar el evento, como son Gustavo Martínez y Carlos Tron de Comics S.A., como son el mismo Oscar González Loyo, que después ya pasó lo que pasó, y en fin, y un montón de gente que empezó a ayudar. Esa es otra cosa que hay que agradecerle a Luis, las horas de diversión que nos ha dado el pleito Gantús Loyo. Uy, yo me divierto. Yo he dicho varias veces, la escena comiquera mexicana produce más chismes que cómics, pero la verdad es que son chismes muy divertidos, ¿no? Entonces, si no nos podemos entretener con cómics, pues nos podemos entretener con todas las interminables peleas en con internet, los autores que el grupo Gantús contra todos los demás nos han brindado. Pues bueno, yo creo que ya vamos a pasar al que sigue. Sí, pasamos ¿no? al que sigue, nada más. Pues Otra cosa que se me olvidó mencionar al principio, el objetivo de esta charla no es ensalzar a nadie, es simplemente ver, justamente conocer a esas personas que están moldeando nuestra escena, porque siempre nos encanta quejarnos a los mexicanos. Bueno, ya es momento de que sepamos históricamente qué es lo que está sucediendo y pues a ver si surge alguien de aquí que se ponga las pilas y moldee de una forma diferente. Por eso queremos remarcar el trabajo de estas personas. Bueno, otra persona que actualmente está como dictando hacia dónde va a ir esta moda del cómic. Recordemos que el público de cómic mexicano es muy extraño porque es como un público esquizofrénico. Alguien se llama comiquero, pero únicamente puede leer o cómic de licencia, es decir, cómic importado que nos llega a través de Editorial Televisa, Camite, Bruguera y Panini. Puede haber quienes sigan comiqueros que únicamente busquen este cómic independiente mexicano. Están los que leen cómics, pero no se llaman comiqueros. ¿Por qué? Porque leen todavía los resabios de esto que fueron los sensacionales, que ahora son pornochones, se siguen vendiendo. O los que leen las reediciones de Lágrimas y Risas, de Memín, que acaba de volver a salir o va a volver a salir, el Memín. Entonces, pero ellos no se autonoman comiqueros. Entonces es muy difícil a un autor de cómic hablar. ¿A qué público le habla? O le habla a un público general, a sabiendas de que la gente como los académicos del cómic no lo van a pelar. O le habla al chavito que lee al Hombre Araña, pero que nada más quiere leer al Hombre Araña y no le interesa leer las aventuras de Ultrapato, por ejemplo. Entonces, es muy interesante ver hacia dónde van las tendencias de la gente que está moviendo ahorita la escena. Y creo que en ese respecto hay alguien que sí se está metiendo mucho, sobre todo para traer autores extranjeros al país y cumplir los sueños húmedos de toda esta fanchiquillada que le encanta tener garabatos de su autor favorito en los cómics. De Tobalín. No, pero bueno, los sueños, entre ellos Tobalín. Pero yo creo que... ¿Cómo se pide Elías? Yo creo que en ese aspecto Elías Ortiz también es una persona que actualmente revivió los eventos masivos de cómics. Recordemos que hace 3 años, hace 4 o 5 años no había convenciones de cómic en México. De cómic tal cual, la Minicon, ahí por eso radica la importancia de un evento como este. Fue el único punto de encuentro, por lo menos en un par de años, en el que podíamos llegar a conocer autores de cómic, propuestas de cómic nuevo, pero no había nada más. La Mole y la TNT se habían convertido en eventos básicamente para manga y cosplay, pero de 5 años a la fecha, Elías llegó a la Mole. Llegó a asesorar de manera, yo considero que correcta, al dueño del evento, al arquitecto, y ahora tenemos un evento que se ha vuelto muy popular, no solo entre los que leemos cómics. Simplemente la Mole ya se volvió un evento de cultura pop masivo. La gente va para pues conseguir ropa, conseguir cómics, conseguir artilugios, mercancía relacionada con el cómic. Y sobre todo mucha gente va a hacer largas filas esperando que uno de sus autores favoritos le firme el cómic, lo cual era algo que ya teníamos mucho tiempo sin ver. Y creo que en ese aspecto Elías Ortiz hay que considerarlo como una de las fuerzas que, si se lo propusiera, podría también influir un poco en el mercado del cómic, cosa que ya está haciendo con las portadas variantes que tuvo, a bien o a mal, depende cómo lo vean.
traer como exclusivas de un evento como la Mole, porque también eso también ha generado un mercado secundario de gente que va a comprar las portadas para luego revenderlas por fuera, y pues eso dicta mucho del mercado, que como Lyoko nos podrá hablar de cómo se está moviendo esto actualmente. Hoy en día se critica mucho que están habiendo muchas portadas variantes, y hay mucha gente que está molesta porque ocurre esto, porque hay gente que nada más los compra por la portada, pero simplemente si nos ponemos a ver, cuando salían las tarjetas coleccionables, que todavía existen, pero no tienen la fuerza que tenían antes, ¿cuántas veces leíamos lo que había detrás de la tarjeta? Pocas veces, no todo el mundo lo hacía. Yo sé que hay por ahí algunos niños que lo hacen, ¿no? Pero no todo el mundo. No se le puede culpar que haya ahora un tipo nuevo de coleccionista o de consumidor de cómic que simplemente le interesan las portadas. Y ese es otro nicho que, si eso ayuda a que se vendan más cómics y que de ahí surjan nuevos lectores, pues bienvenido, ¿no? Al menos en mi caso particular, a mí me encanta llegar al punto de venta de cómics y poder elegir la portada que más me gusta. Antes no había esa opción. Bueno, también recordar que ahorita la Mole Comic Con tiene alrededor de 4 o 5 años trayendo autores extranjeros, y en realidad no habíamos tenido tanto tiempo un evento constante organizando y trayendo gente y haciendo promoción, incluso, también hay que decirlo, influyendo un poco en el mercado, porque de pronto logran traer a los autores que en ese momento están realizando los cómics, ¿no? Me acuerdo del caso de David Finch, de Greg Capullo cuando empezaron en Batman, etcétera. Y eso ayuda a que, bueno, también las editoriales puedan saber qué van a publicar en ese momento, ¿no? Un poco. Algo adicional que la Mole ha ido con buenos pasos y firmes creciendo es no solamente estar trayendo todo lo que se ha mencionado, sino también salir a buscar a marcas comerciales, productos que quizás antes no estaban relacionados con el cómic, pero que quieren entrar e invertirle a estar en un evento como estos. La primera Mole del World Trade Center tuvo una compañía que vende motocicletas. O sea, eso es muy, muy importante porque está permitiendo a que haya una derrama económica extra para que el evento al final del día sea todavía mucho mejor y puede estar donde está ahorita y pueda crecer todavía mucho más, ¿no? Para que podamos tener, como ocurrió ya este año y el año pasado, tener directamente a Marvel, que es Disney en México en el evento, tener a Warner Brothers dentro del evento con DC Comics y tener a las 4 editoriales de licencia con esos stands que parece competencia cada año, pero al final del día nosotros como lectores pues nos sentimos más a gusto por tener un evento más digno y más cómodo, ¿no? Y algo que hay que remarcar, también Elías se ha preocupado por tener cómic mexicano en la Mole. Entonces eso también es algo loable, porque a pesar de que quizás no sea la zona que atrae más público, él sabe muy bien que el otro público que llegue a ver cualquier otra de las cosas forzosamente va a pasar a la zona mexicana, y eso no puede ser más que positivo. Entonces hay que reconocer que también se está impulsando ahí la escena comiquera nacional, que además es un apoyo constante. Cada vez hay más autores, a diferencia de otros eventos, y además también apoyan a la promoción. Cuando tienen un invitado nacional importante, lo apoyan, lo promocionan, y cada vez que sale el evento y se va a promocionar las pláticas y todo lo que va a haber en dicha convención, se mencionan a los autores nacionales, los proyectos nacionales, y eso, pues bueno, también es muy importante, ¿no? Bueno, pasemos al siguiente. Esto va a sonar a cebollazo, pero realmente no lo es. Creo que honor a quien honor merece. Otra de las personas más importantes actualmente. Que además creo que esto es importante mencionarlo. La siguiente persona es la más clara prueba de que lo importante, no solo en este medio, sino en cualquiera, es la perseverancia. Es estar ahí, es mantenerse firme, es estar constante, es darle, perdonando la expresión, chingarle. Y tarde o temprano alguien va a voltear a verte y va a decir, oye, pues igual no eres el ideal, pero llevas aquí 20 años, vamos a ver qué es lo que puedes y sabes hacer, ¿no? Y eso ha sido muy importante en este caso, que es el caso de el señor editor de Comicase, Jorge Tobalín, que anda aquí a nuestra querida izquierda. Que si le quieren dar un aplauso, pues creo que se lo merece. No, lo cierto es que Jorge Tobalín no nada más organiza la Comic Con,
lleva ya varios años editando la única revista que habla sobre cómics en México, lo cual a mí me parece sorprendente en dos aspectos. Uno, sorprendente por lograr la cantidad de trabajo que ha hecho a lo largo de estos 5 años, sí. Y la otra, que nadie más esté sacando una revista de cómics también me parece sorpresivo. Entonces, ver ese trabajo, la verdad es que efectivamente está marcando una tendencia al punto que cualquier medio de comunicación que quiera hacer algo de cómics normalmente pasa por Jorge Tobalín. ¿Por qué? Porque él ha estado ahí, porque él tiene los contactos, y creo que eso también es muy importante, tener un publicista de cómics, que básicamente es la labor de Jorge, ¿no? Y que en base a ese trabajo y a esa estar, o sea, recordemos que además Jorge antes de Comicase incluso formó parte de el que en ese momento de la historia era el único programa de radio de cómics, que era en Radio Politécnico. ¿Mandé? La Quinta Dimensión. Después entró a varios proyectos que fueron saliendo, como Comic Zone, como Noveno Arte, como Super Comic. O sea, de alguna forma lo empezaron a notar gracias a este esfuerzo. Después él crea, junto con Everardo Ferrer y David Méndez Jiménez, la Comicase, y le siguió dando al grado de que en algún momento, cuando la Mole Comic Con empieza este proceso de profesionalización, empieza a recurrir al equipo de Comicase, entre ellos Jorge Tobalín. Y también hace poco terminó su participación como editor en Camite, en Bruguera, que eso es algo muy notable, ¿no? No cualquier, digámoslo así, no cualquier fan, porque al final de cuentas Jorge lo que terminó siendo en este proceso es un fan de cómics, termina en el proceso de profesionalización para llegar al medio, ¿no? Y no es solamente centrarse en un solo aspecto de lo que viene siendo el medio comiquero, sino salirte del mismo y poder promover el cine que tiene que ver con cómics, promover exposiciones y eventos que tienen que ver con cómics, y de alguna otra forma esto está ayudando a que poco a poco haya nuevos lectores, porque al final del día lo que a nosotros nos interesa, nos debería interesar, es que cada vez haya más gente leyendo cómics. Si los leen digital, si se los prestan, si compra de licencia o compra cómic mexicano, el chiste es que haya nuevas generaciones que estén conociendo este medio que nos encanta a todos nosotros, ¿no? Así que, Tobalín, aquí de cuerpo presente te mandamos una felicitación. Antes de que te mueras, no nos gustaría recordártelo en tu velorio, que también lo vamos a hacer, pero bueno, ahorita que estás vivo. Bueno, vámonos con otra persona que esta sí tiene que ver directamente con la manufactura de cómics. Yo creo que en próximos años vamos a escuchar mucho de él, y sobre todo esperemos que logre llevar a mucho talento mexicano a trabajar fuera de México. No porque haga falta que trabajen fuera de México, de hecho hace más falta que trabajen acá, pero que se fogueen allá y luego regresen ya con renombre y hagan cómic mexicano. Me refiero a Ricardo Llarena, quien pues va a fungir, tiene una función editorial en Heavy Metal, esta mítica revista de ciencia ficción y fantasía, que ya este año tuvimos un número hecho con puro talento latinoamericano, y él fungió como editor. Ahora que Grant Morrison es el editor en jefe de la revista, bueno, ya delegó en Llarena la función justamente de revisar historias hechas por mexicanos para ver su posible publicación en la revista estadounidense. Entonces creo que Llarena este año despuntó, que aparte ya tiene una larga trayectoria realizando cómic en México, cómic de ciencia ficción, que recordemos que no vende el cómic de ciencia ficción en México, muy importante eso. Entonces, aparte de que tiene una gran trayectoria, de que ha perseverado, ha estado haciendo cómic, bueno, ahora ya está en función editorial para otro mercado, lo cual esperemos que abra la puerta para muchos artistas y muchos talento mexicano. Sabemos que los dibujantes mexicanos son muy buenos, lo que nos hace falta son escritores. Bueno, esperemos que Llarena se dé también a la tarea de pulir ese aspecto, y gente que se vaya a foguear a otras industrias y después regrese a nuestro país para que pueda hacer ya sus obras en este país. Entonces creo que Llarena es de las personas ahorita que parecen más esperanzadoras, y que ojalá se cumpla lo que estamos aquí diciendo, porque sí necesitamos ver que todo este talento que estamos viendo en los cómics que se venden aquí en la Minicon los podamos ver fuera. Que además es otro claro ejemplo de necedad pura. Ricardo, tengo la fortuna de conocerlo personalmente y de llevarme bien con él desde hace, no sé, 20 años por ahí. Él empezó en la segunda Conque, llegando con su proyecto de ruptura editorial, se llamó Dramatus. Cómic bastante leíble, pero muy bonito. Y poco a poco se fue puliendo y lo fue soltando, y lo que él quería desde siempre era escribir cómics, y fue como empezó a desarrollarse. De pronto
logra conectarse con Axel Medellín, un artista de Guadalajara con una calidad impresionante. Empiezan a hacer historias, logra saltar ese punto de publicar historias de heavy metal, porque además la primera vez que él manda una historia heavy metal, la HM tenía esta fama de que no aceptaba historias que no fueran de Europa o que no tuvieran la manufactura franco-belga, y de pronto Yarena logra entrar y se mantiene constante. Cada 3-4 números lograba meter una historia, y además es notable porque no solo mucha gente cuando llega a Estados Unidos pretende quedarse allá. Yarena no ha sido así. Yarena tiene muy clara la visión de: yo publico en Estados Unidos para sacar varo, para publicar aquí. Entonces por ahí está la mesa que atiende mi queridísimo Trucu y Flor, donde están los números de Horizonte Cero y de Guerreros del Ocaso, que son proyectos que empieza Ricardo Yarena y que sigue publicando y que salen en México y que pues la verdad tienen muy buena calidad, ¿no? Realmente a Ricardo lo conozco prácticamente hace 5 o 6 años, así que como lector agradezco que haya podido traer estas historias de ciencia ficción que en otras revistas se publicaban, en este caso la Heavy Metal, y que las podamos estar leyendo en español en esas ediciones bastante económicas para que las podamos adquirir en eventos como este. Pero prácticamente ya dijeron pues, todo lo que se puede decir de Ricardo hasta el momento. Bueno, en la época actual, pues esas son las personas que consideramos como más importantes. Yo sí creo que nos falta una también, y que es digna de mención, porque no, tranquilo chavo, tú quieres el romance. No, creo que sí es importante hacer notar que de alguna forma el medio nacional editorial cambia con la llegada de Giovanni Arévalo. En particular yo sé que la llegada es de Televisa Editorial, pero Giovanni Arévalo es el que empieza a impulsar proyectos, el que empieza a manejar todo el proyecto editorial de Televisa, y ahorita ya con la llegada de DC Comics y su nombramiento como director editorial del área de cómics, se vuelve todavía más relevante, ¿no? Fíjate que, bueno, entonces, igual que con todos, con sus asegúnes y sus... Ustedes no lo saben, pero antes de esta charla habíamos discutido a quiénes íbamos a incluir. Salió el nombre de Giovanni Arévalo. Yo la verdad no quería incluirlo por una razón muy sencilla. Estuviera él, estuviera yo, estuviera Paco, estuviera cualquier hijo de vecina, esos cómics se venden solos. Los cómics de Hombres X, del Hombre Araña, se van a vender independientemente de quién los publique. Y la prueba de eso es que están pésimamente editados, pésimamente diseñados en cuanto a diseño gráfico, y se siguen vendiendo. Entonces, es independiente de quién esté nombrado para editarlos, se venden. Yo en ese caso difiero un poquito, porque cuando empiezan los cómics de Editorial Televisa, todos lo recordarán, eran ediciones horrendas. Lo siguen siendo. Siguen siendo malas, pero no tan bajas como cuando empezó el Editorial Televisa. Y lo que ha hecho, y sí ha marcado Giovanni, es que sí hay una pauta de aprendizaje. Quizá lenta, quizá no la que hubiéramos deseado, pero hay una pauta de aprendizaje, y eso sí es de reconocerse, porque si el área de cómics se hubiera quedado en manos del editor de TV Notas, bueno, de TV y Novelas, otro gallo nos cantaría, y estoy bastante seguro. Quizás viéndolo como lo estás planteando, Paco, quizás la editorial que llevaba anteriormente estas licencias siempre se iba como a la apuesta segura, y a partir de esta nueva etapa de Marvel primero, con DC después, se ha empezado a traer títulos que quizás nunca antes nos hubieran traído, ¿no? Así es. Simplemente, sin tener una película todavía de Thor, ya se publicaba en México Thor, que las mejores épocas que se vieron desde la prensa, o sea, desde los años 60, 70. Editorial Beat prácticamente no publicó nada de esos otros personajes. Se publicó, ¿no? Daredevil, y se publicaba... bueno, sí había 20 títulos de Wolverine y 20 títulos del Hombre Araña que eran normales, pero en medio de eso sí había tratar de aprovechar los espacios para sacar otros títulos con otros personajes. Una apuesta muy, muy interesante que realizó Editorial Televisa, en este caso por Giovanni Arévalo, fue hace unos 3 años cuando lanzaron la línea Max, que le estaban apostando al cómic más adulto, con temas más maduros. Al mismo tiempo lanzaron toda la línea de Marvel Kids, que duró 18 números, o sea, año y medio. Si no funcionó, no sabemos cuáles habrán sido las razones, quizás no hubo la promoción
suficiente para que la gente supiera que había cómics específicamente pensados para el mercado infantil, pero le arriesgaron, ¿no? Y le arriesgaron cerrando arcos que muchas veces no ocurrían. Y en medio de eso también ha habido pifias a nivel editorial, porque a nivel editorial lo que no se vende es una pifia. Pero que yo por lo menos agradezco a nivel arriesgue editorial, como fue sacar el recopilatorio de historias de Lovecraft ilustradas por Richard Corben, que igual no se vendió nada, pero fue un arriesgue por parte de la editorial. Lo de Max, que también eran títulos que eran una apuesta fuerte y lo hicieron. Y otros, por ejemplo, ahorita están sacando El Mago de Oz, que yo sé que para nosotros dentro del medio comiquero es una maravilla ver el Mago de Oz de Scotty Young, pero afuera, a nivel editorial, yo vendo TV y novelas, veo El Mago de Oz y no sé si lo voy a vender, y le toman la palabra a Giovanni Arévalo y sacan El Mago de Oz. Entonces ese tipo de cosas, la neta es que sí hay que reconocerlas. Y pues bueno, de nuevo, con sus asegúnes y sus pros y contras, pero Giovanni Arévalo la verdad es que es importante en este momento. Bueno, pues, entonces vámonos ahora con un repaso de lo que ha sido la historia reciente del cómic en México y ver a quienes podemos considerar importantes. No es un recuento exhaustivo, quizás se nos fueron algunos personajes que tendrán que ver más con el mercadeo, más con la venta, pero creo que nos centramos en el entretenimiento en sí, ¿no? Que es al final de cuentas por la razón por la que leemos cómics. Históricamente, bueno, ha habido un par de traductores que se ganaron el corazón de la gente, sobre todo porque no había internet cuando traducían, entonces no había manera de comparar sus traducciones con la versión original, entonces mucha gente se queda más bien con un recuerdo, bueno, porque muchos éramos niños, no conocíamos muy bien el inglés ni el español, entonces pensábamos que traducían bastante bien. Habla por ti lo del español, carnal, yo ya hablaba muy bien. Nada, ¿qué? Lo cierto es que un personaje como Remy Bastien, que no nada más traducía, también tenía funciones editoriales, pues sí marcó el devenir de la historieta de licencia en México, porque básicamente pues él decidía qué historias iban a publicar en títulos como El Hombre Araña Presenta o en el mismo Hombre Araña. El caso de Remy Bastien es muy interesante, porque Remy Bastien, los que leíamos El Hombre Araña de Novedades, recordamos el título de adaptador, o no me acuerdo exactamente cómo salía, pero en realidad el trabajo de Remy Bastien, tanto en Novedades como en Novaro, era el de editor. Él era el que se encargaba de recibir el material, filtrarlo y ver qué se iba a editar. Que en el caso de Novaro era una labor titánica. Hay que recordar que Novaro publicaba en sus buenos tiempos, a principios de los 80, finales de los 70, un montón de cómics de Estados Unidos bajo el título de Superman Presenta o Supercomic. De hecho, Raúl Pantoja, un compañero del sitio en el que yo colaboro, lacovacha.mx, Raúl me ha llegado a mencionar, él es un gran coleccionista, creo que de los que conozco en México, de los más grandes. Él me ha llegado a mencionar que incluso en los años 50 llegaron a haber casi 200 títulos de licencia simultáneos en México, porque se publicaban incluso cómics de series de televisión, de películas, y esto no es nada más la parte de licencia. De caricaturas, había un montón de caricaturas. Muchísimos de caricaturas. Pero bueno, en el caso de Remy, que es un poco más para acá, ¿no? En los 50 no estaba en el medio editorial, pero él se encargaba, por ejemplo, que a nosotros nos llegaran los New Teen Titans de Wolfman y Pérez a partir de Novaro, los números de la Justice League, la miniserie de Firestorm, que pocos recuerdan que se publicó aquí y que fue publicado dentro de las páginas de Supercomic, y eso era decisión de Remy Bastien. Y cuando en Novedades empieza o más bien se estabiliza después de la crisis en México de mediados de los 80, es él el que decide sacar el título del Hombre Araña Presenta para empezar a publicar otros títulos de Marvel. Al grado de que ya en los 90, después del cierre de Novedades y que Vid ya estaba muy fuerte en México, es a él al que llama Marvel Editorial Estados Unidos para hacerse cargo de su división de cómics en Latinoamérica, que duró apenas unos 2 años, pero ese es un paso importante porque al que tenían presente en México como editor para encomendarle la editorial era Remy Bastien. Ahorita que mencionaste a Firestorm en Novaro, es interesante cuando vas a ver los números gringos en su momento. Fue un cómic que fue cancelado en los Estados Unidos. O sea, incluso Remy le llegó a apostar a cómics que vendían poco allá, sí, a ver cómo vendían acá, ¿no? Sí, y bueno, también por ejemplo, una de sus decisiones magistrales, desde mi punto de vista, fue la edición de The Savage World of Conan, o La Espada Salvaje de Conan en Novedades, que era, bueno, lamentablemente hubo un cambio de formato,
¿no? Muy extremo. De un tamaño ahí, tabloide a un media cara. pero era cuestión del mercado y de la inversión. Recordemos que Gonzalo Espada, Salvaje de Condon, todavía estábamos bajo el peso de la crisis, el papel estaba extremadamente caro y Remy toma una edición editorial y la verdad es que se vuelve el título más longevo de novedades, incluso más que el Hombre Araña. Creo que el más vendido incluso, ¿no? No, ese siempre fue el Hombre Araña, pero sí se vuelve el más longevo, ¿no? Ya en el momento en el que el Hombre Araña empieza a perder peso, porque bueno, recordamos que era color, el formato, etcétera, ellos deciden cancelar el Hombre Araña, pero mantienen la Espada Salvaje de Conan. Bueno, creo que para resumir, todos los ñoños cuarentones que ahora leemos cómics, Como nosotros. pues nutrimos nuestra infancia con los cómics que Remy Bastien nos seleccionó, ¿no? Entonces, por eso es que lo consideramos una persona históricamente importante, porque todos esos grandes superhéroes de licencia que conocimos de niños fue gracias a él. Y yo en mi caso particular le tengo un particular cariño porque la única vez que fui, resulta que había este grupo de comiqueros antaños que tenían el contacto con Remy Bastien, y Remy Bastien, lo que pasaba con él es que Marvel y DC le mandaban cada mes las cajas con todos los cómics que publicaban cada mes. Todos. Obviamente no tenía dónde guardarlos. Entonces, como cada 6 meses hacía una venta de cómics que los vendía a $1. Entonces, un montón de ñoños de ese entonces salían de esas ventas de cómics de Remy Bastien con alteros de cómics. Cómics de a peso. Bueno, de a peso, como en el metro. importados antes de las tiendas de cómics, antes de todo, y eso, pues bueno, bendito Remy Bastien, donde quiera que esté. Bueno, en el mismo tenor, otra persona que también moldeó nuestros gustos cuando éramos pues unos jóvenes imberbes fue J.G. Holguín, también traductor, y quien a través de su columna Documentos Clasificados que se publicaban en... Primero fue la era Marvel. Primero fue la era Marvel en novedades, y luego Documentos Clasificados en Vida Editorial. Él nos platicaba sobre todas estas historias que no leíamos en México y que alguna vez aspirábamos a leer. Y obviamente pues llegó un momento en que la presión de los fanáticos fue tanta que Editorial Vid decidió traer algunas de las cosas que J.G. Holguín nos platicaba en sus columnas. Ahora ya sabemos que era muy mal traductor, ya si uno ve sus traducciones, la verdad es que son horribles, pero todo este conocimiento que compartía en sus columnas, la verdad es que eso se lo agradecemos, porque gracias a él conocimos las crisis en las tierras infinitas. Y en muchos sentidos, para la mayor parte de nosotros, lectores de cómic de esa época, fue el primer amigo ñoño que tuvimos. Porque aunque mucha gente leía cómics, la verdad es que no sentían esta pasión que de pronto para estar aquí se necesita. O sea, las ganas de no tener vida como todos nosotros. Y se vuelve un peso, porque de pronto, pues sí tenías este cuate que leía El Hombre Araña y este cuate que leía Batman y tal, pero cuando de pronto, es que te acuerdas de esta historia, pues no, yo estoy leyendo este comiquito y ya. Estoy leyendo Carmatrón. No, yo también leía Carmatrón, sosiégate. Pero J.G. Holguín, a partir de la era Marvel, de pronto te empezaba a hablar de cómics con la misma pasión, con el mismo interés, con la misma profundidad que tú querías hablar de ellos. Y yo creo que en muchos sentidos, la verdad es que el fandom, como lo conocemos hoy en día, fue moldeado por J.G. Holguín. Entonces, independientemente de sus traducciones, independientemente de él como persona, la verdad es que sus columnas, por lo menos a muchos de nosotros, nos hicieron saber que había un mundo allá afuera, que tenía un nombre y que había una forma de leerlo y de analizarlo y de conocerlo. Y que en el cómic de licencia, antes de sus columnas, no existían en México. Muchas veces llegamos a tener la fortuna que llegaban lotes de cómics españoles, de Forum en particular, y nos dábamos cuenta que tenían columnas y columnas de muchísima información, que también en ellos donde llegaba todos los cómics. Y aquí, hasta que llegó Jesús a publicar estas dos columnas con las que arrancó, nos abrió los ojos en una era pre-internet y pre-revistas informativas de cómics importadas como la Hero Magazine, como la Comics Illustrated o después la Wizard. Y de hecho también otra cosa que es de mencionar, J.G. Holguín durante mucho tiempo fue, no mano derecha, pero sí muy cercano a Remy Bastien. Entonces él ya traducía cómics desde antes en Novaro. Los últimos cómics de los 80 fueron traducidos por J.G. Holguín. De pronto había algunos por Martín Arceo y otro par más de comiqueros que se le fueron pegando porque estaban por ahí y eran fans y querían conocer más y llegaron con Remy Bastien. Y Remy Bastien los toma y les empieza a enseñar el camino editorial. Y pues bueno, J.G. Holguín sin duda es alguien importante en los recuerdos de esta cosa que llamamos medio comiquero. Y bueno, ya que llegamos acá a J.G. Holguín y que él, su última etapa la vivió en Editorial Vid, creo que alguien importante que también marcó mucho nuestros gustos de niños, pues fue Paco Jiménez, el editor de la línea de cómics de licencia
en Editorial Vid. Si marcó tus gustos cuando eras niño, es que te estás ocultando la edad muy gacho, carnal, porque Paco Jiménez no termina siendo editor de Vid hasta principios de los 90. Yo creo que ya en ese entonces ya tenías Pelícanos en la Bahía, carnal. Antes de él era Manelik de la Parra. O sea, directo. O sea, es que tengamos en cuenta que Vid no empieza cómics de licencia hasta que truena Novaro. Sí, pues fue como 87, Exacto, 88. y es cuando Paco Jiménez toma ese puesto. Por eso y luego de ahí todos los 90 y el boom de Superman. Pero tú ya no eras niño, carnal. Bueno, o sea... está bien. Detalle, años más, años menos. Bueno, el punto es que a Paco Jiménez se le podrá recriminar lo que uno quiera. Por ahí hay rumores de que nunca quiso publicar la línea Vértigo en México cuando tuvieron la posibilidad, a pesar de que se habló que Sandman por ahí tenía altas posibilidades de haber sido publicada en México, pero que a él no le gustaba porque no era cómic para niños. Entonces a lo mejor esto se puede criticar, pero lo cierto es que tener la visión de escuchar al fanático, escuchar a los ñoños y que le decían trae esto, platicarlo con su equipo y realmente publicarlo en México. Bueno, creo que sí sentó ciertos precedentes su trabajo, ¿no? Cosa que otros editores o no han querido hacer o han tratado de imitarlo, dándose cuenta que efectivamente tener un contacto cercano con los fans pues puede ser algo positivo. Creo que es algo que Paco Jiménez siempre ha hecho. Evento en el que se paraba, todavía evento en el que se presenta, pues es tener el contacto directo con los fans. Hay algo muy curioso en el caso de Jiménez. En el 89-90, justo cuando empieza como todo este boom de empezar a preguntarte por los cómics y todo esto, y estaban a cargo de él Superman y Batman. Editorial Vid, cuando estaba en la Torre Vid en Avenida Cuauhtémoc, no, en Avenida División, en Cuauhtémoc, siempre fueron oficinas abiertas, ¿eh? O sea, un chavito, como era mi caso de 14, 15 años, podía llegar y decir, oye, ¿puedo venir a ver qué onda con los cómics? Te dejaban pasar, Paco te recibía, Paco te regalaba cómics, Paco hablaba contigo. E incluso los sábados puso un taller de dibujo para los que querían en ese momento aprender a dibujar. Nunca hicieron absolutamente nada, pero todos los sábados estaban por lo menos 4 o 5 horas en las oficinas de Editorial Vid viendo los originales, porque estaba la gente, los cómics de los Picapiedra, sobre todo los cómics para chavitos, para niños, de licencias de caricaturas, se hacían en México. Entonces los dibujantes estaban ahí y de pronto te decían, a ver, ponte a hacer el esqueleto y ponte a hacer palitos. Era muy bonito. Y se hacían en México. Y creepy, si lo piensas. Pero... Se hacían en México porque las licencias americanas tenían años de haber tronado. Desde que editoriales como Harvey cerraron, mucho de ese cómic que llegó por años de importación o traducido de licencia, se tuvo que empezar a hacer aquí en México. Incluso desde los tiempos de Novaro, por los tiempos editoriales que aquí eran semanales las revistas. Y aquí también lo que yo quiero mencionar es que Paco no nace desde Vid. Paco venía trabajando desde Novaro también. Sí, pero no estaba en función de editor, claro. editor, era función de asistente. Sí. Cuando truena Novaro, lo que hace Vid es lo contrata, porque Remy estaba en novedades, y contrata a Paco y ya lo ponen en la posición de asistente. Pero Paco en Novaro nunca fue editor, ni nada. Sí, pero me refería a que ya traía una experiencia. Sí. Y bueno, nos queda poco tiempo, así que vámonos rápido. Creo que otra de las personas importantes, históricas para el cómic mexicano, a pesar de que a últimas fechas se haya convertido en el tonto del pueblo, es... hay muchos tontos del pueblo, ¿eh? Bueno, hay muchos, pero este más, ¿no? Este yo creo que es el más conspicuo. Es una persona que a mediados de los 80 logró publicar un cómic casi de manera independiente, y ese casi es un casi muy, muy grande. Nos referimos a Óscar González Loyo, que sin duda alguna sentó el precedente del cómic independiente mexicano y que le enseñó a muchos de los que están aquí cómo debía hacerse la publicación, e incluso le enseñó a muchos de ellos cómo dibujar. Entonces, honor a quien honor merece, independientemente de su actitud de las últimas épocas. Creo que históricamente González Loyo sí sienta un referente para lo que ha sido el cómic en México. Hay que recordar que Carmatrón llegó 300 números de Carmatrón, 300 números de Carmatrón, o sea que poquito menos. Que alguien después de 1985, alguien presuma más de 100 números de un solo cómic. Quiero ver qué otro nombre podemos mencionar. Semanal, dibujados por él, y que aparte era exitoso, la gente lo leía. Sí. Hay mucha gente que uno platica y recuerdan a Carmatrón. Sí. Entonces eso habla de que efectivamente fue popular y que al menos durante unos 2 o 3 años en los años 80 fue el único cómic que se conseguía en los puestos de revistas junto al Hombre Araña. Bueno, y Conan. Estaba Conan, el Hombre Araña y Carmatrón. Entonces, si alguien
quiere restarle méritos a González Doyo, Y Vidorriza, fíjate, lo va a tener. nos faltaba Vidorriza también. Bueno, Estaba Vidorriza, ahí. es que ese es otro tipo de Pero bueno, de en el mercado. caso de Oscar también es que incluso antes de la era Marvel de J.G. Holguín, ya Oscar hablaba de cómics, ya Oscar hablaba del medio, de las publicaciones, de los artistas, y fue el primero, por ejemplo, en hablar de la Comic Con. O sea, la mayor parte de nosotros, bueno, de nuestra generación, llegó a conocer de la Comic Con de San Diego a partir de las anécdotas y de las historias de Oscar, ¿no? Y bueno, insisto, mantener un cómic semanal dibujado por él, escrito por él, etcétera, con sus asegúnes y sus pros y sus contras, la verdad es que es un mérito porque además a nivel estrictamente calidad era impecable el maldito cómic. Otro aspecto importante, recordar que él también tuvo una escuela de dibujo, impulsó a muchos grandes nombres de la historieta mexicana, Micro, Francisco Herrera, estuvieron en su grupo en algún momento. También tuvo una tienda de cómics donde vendía tanto cómic estadounidense como cómic mexicano. Participó en la realización de eventos de cómic. Vamos, también ha sido un nombre, es un nombre pesado para la cultura de la promoción de la historieta. Entonces también sí hay que reconocérselo, repito, independientemente de las actitudes que pueda tener en los últimos años, ¿no? Creo que eso ya es irrelevante. Su lugar en la historia se lo ha ganado, así como Hugo Sánchez tiene derecho a hacer todo lo mamón que quiera, porque es el máximo referente del fútbol mexicano. Pues González Doyo, si no es el máximo referente del cómic, ¿cómo llamarle? Cómic superheroico mexicano, sí están entre los primeros Yo 5. solo quiero decir que Tom Cruise cree en las mismas pendejadas y no los veo criticándolo tanto, la verdad. Exactamente, ¿eh? Así que ¿vas a añadir algo? ¿No? ¿Seguro? Bueno, a ver, aquí tienen nada más, vamos a, si se puede acercar para que le pasemos el micro y todos lo escuchen. Don Luis. Del otro lado. No, así sin micro, sin Es que no te oyen. Y no es que me muerda el micrófono. Bueno, aquí hay un detalle que se les está brincando a mis camaradas. Oscar González, independientemente de todo lo que han dicho, tiene una virtud que ninguno de los demás mencionados tiene. Primera, trabajó para la industria y es el único puente entre la industria y el cómic. Yo sé que ese detalle no se lo valoran o no se lo toman en cuenta. A mí en lo personal, insisto, es una persona que puede caerme mal, es contemporáneo mío. Ajá. Pero es el único puente. No existe nadie más. Ajá. Yo he tenido oportunidad de trabajar en webcomic, he tenido oportunidad de hacer otras cosas. Trabajé en cómic gringo, pero él es el único puente nacional entre la industria y la independencia. Ajá. Pueden mencionar otros nombres y No, pueden decir es otras el único cosas. que tiene experiencia para hablar desde ambos lados de la moneda, eso es cierto, es muy importante. Entonces, de hecho, desde los tres. Sí, sí. Porque también salta la industria gringa también. Entonces es industria acá, industria independiente. Estuvo en la industria gringa, sí, como fue parte del equipo de los Simpson. Ajá, trabajó para la editorial que se hizo célebre con los sensacionales, en la época en la que no existían los sensacionales. Ajá, y luego se volvió independiente. Lo único que le falta es hacer webcomic. Podrán hablar muchas cosas, podrá llevarse muy mal con muchas personas. Bueno, que también ya lo ha hecho, ¿no? Sí, o sea, pues, tiene sus intentos. Tan feo como lo haga, pero lo ha hecho. Pero hay que reconocerle todos esos méritos, encima de muchas otras cosas. Y yo creo que es importante que se le valore por eso. Yo sé que ahora les da por decirle maestro a cualquier persona. No. Hay muy pocos maestros en la industria, hay muy poca gente que pasó de la era industrial o de la era de oro de las editoriales en México a lo que sigue. ¿Ah? Si me preguntan por los dibujantes de los sensacionales, la mayoría ha desaparecido, ha muerto, se ha dedicado a vender fritangas. Son muy pocos los que pasaron de esa época y que se mantienen de alguna manera vigente. Y yo creo que eso tienes que valorárselo y tienes que tomárselo en cuenta. Perdón por la intromisión. Yo No, estoy en el excelente programa. apunte. Bueno, Bueno, de hecho, por favor, un aplauso a Luis Tapia, que también dibujante de muchísimos años, como dice, ha trabajado en Estados Unidos, trabajó aquí en México en varias editoriales y bueno, tiene toda la experiencia del mundo. Y sí, como dice Oscar, y otra ventaja que tenía también, que no cualquiera tiene, es su papá, ¿no? Su papá era el director artístico en México, entonces pues, él fue el que le enseñó a dibujar y le fue dando. Y también recordemos, mencionaba Luis, el caso del webcomic, algo que casi nadie recuerda, porque pues la neta es que nadie lo vio, pero Oscar, por ahí de 1997-98, lanza un cómic en internet que se llama Osas con el Maya, que duró muy poco tiempo, porque
Él quería que tuviera calidad la hoja y eran las épocas de la conexión era dial-up. Entonces te tardabas años en bajar una maldita Y página. los archivos eran Y pesadísimos. sí, era horrendo. No sé cómo de 3 kilobytes, pesadísimos. Horrendo. Ya llegaba al mega, ya llegaba como a 1 mega, pero o sea, era donde veías la línea así de... Creo que me voy a comer, a ver si... Y leer un cómic así era horrendo. Entonces, pero uno de los primeros intentos de hacer webcómic en México lo hizo también Oscar González Loy. Bueno, pues con eso llegamos al fin de esta charla. Si alguien tiene alguna pregunta, es bienvenida. Si no, guarden un respetuoso silencio. No, si alguien tiene alguna pregunta, bienvenido. Y si no, agradecemos a Jorge Tobalín y a todo el grupo organizador de la Minicon por este espacio para que nos dejaran venir a decir estas sandeces. Pero creemos que recuperar la memoria, aparte de que nos hace ver nuestros propios errores, porque seguramente dejamos a mucha gente fuera y mostramos nuestra ignorancia, lo cierto es que también hay que estar conscientes de lo que está haciendo toda esta gente que mencionamos para, como dije al principio, si alguien nos escucha y desea mejorarlo, pues órale, a entrarle al ruedo, ¿no? Ya dejemos de estarnos quejando y también hay que proponer, ¿no? Pues subimos el buen Yoko. Yoko de la covacha.mx. Yo soy Rodrigo Vidal del programa Puros Cuentos, que pueden escuchar todos los jueves en punto de las 7 de la noche a través de circovolador.org, o nos encuentran también en Facebook como Radio Puros Cuentos. Yo soy Francisco Espinosa. Ahorita estoy colaborando con una columna quincenal en La Covacha y he estado en varios lados. Búsquenme en Facebook como Francisco Espinosa, búsquenme en Twitter como BlackPaco05. Estoy haciendo stand-up comedy, váyanme a ver, paguen por verme, se los agradecería porque no me alcanza para la renta. Y pues chicos, muchas gracias, son un público maravilloso. Gracias. Aquí estaremos toda la Besitos a noche. todos. Gracias.